Bueno, y como lo anunciamos al principio del programa, hoy está con nosotros Silvia Brugnoni. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir, ¿eh? Y cómo están todos, ¿no? Estamos todos bien, estamos todos bien. Bueno, te invitamos y como siempre, todas las veces que te invitamos, Sí, siempre nos dijiste que sí y eso está bueno, ¿eh? bueno, es que, qué sé yo, esto lo siento muy, muy cerca, Claro ¿no? que sí, Para vos mí, tuviste mucho que ver con todo esto, ¿no? bajo nuestro cielo sí forma Ujú. parte de mi vida. Es cierto, de tu vida, de De tu mi vida. vida, sí, sí. Bueno, tu vida que estuvo en la carrera docente y que ya estás jubilada, digamos, Sí, pero sin embargo podrías haber estado en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, y sin embargo quisiste continuar con esto. Y la primera pregunta es esa, ¿por qué después de tanto, ¿no? Porque fue una lucha larga, de viajar, tuviste que viajar un montón, quisiste seguir con esto de la sí. Yo me docencia? fui con la jubilación extraordinaria de los 57 años. Bueno, porque teníamos la opción en ese momento, ¿no? Claro, de O si elegir. no te ibas con la ordinaria, la jubilación ordinaria de los 60 años. Yo me fui antes porque Ujú. siempre dije que me quería ir del sistema cuando estaba bien, digamos, bien de salud, y en realidad me fui en lo mejor de mi carrera, ¿no? Porque yo en ese momento me estaba recibiendo de magíster en ciencias sociales. Yo había hecho, aparte de las carreras de base mía, Sí. yo tenía dos carreras de base, que es el nivel inicial, dos profesorados en realidad, profesor de Historia y Geografía, que lo hice acá en el ISP 62, y el profesorado a nivel inicial. Claro. En función de eso yo seguí estudiando, ¿no? Y en ese momento yo ya había hecho la carrera, había hecho la licenciatura, había hecho una diplomatura, había hecho una Claro. especialización y había hecho una maestría. Esa Claro. maestría ya llegaba a su fin y Ujú. tenía que entregar la tesis. Es decir, entregué la tesis, me aprobaron la tesis y bueno, y me llegó a los 57 años y me jubilé. Y te Y me jubilaste. fui, sí. ¿Te jubilaste? Pero siempre lo dije, o sea que fue Sí. como algo como planificado, ¿no? Planificado. De que, de que cuando yo cumpliera los 57 y si yo podía, Claro. todavía estaba esa ley, yo me iba a jubilar. Fue planificado y Sí, te sí, sentiste bien, obviamente, porque era una cosa que vos totalmente, querías totalmente, hacer. totalmente, ¿Y sí. después cómo continuó tu vida? Y bueno, hay algunos lugares de los que no me pude ir. Por De hecho, ejemplo. tiene que ver precisamente con mis estudios, ¿no? El Ujú. hecho de haber recorrido unos ciertos estudios, con mis compañeras tenemos un centro de estudios de educación inicial en Rosario. Las chicas somos tres que estamos jubiladas, en ese momento estábamos todas activas, ¿no? Cuando lo fundamos, se puede decir. Y ahora no, ahora quedaron 4 activas y 3 somos jubiladas. Jubilada. Pero continuamos en el centro de estudios. Ajá. ¿Y El centro de qué? estudios, bueno, llevamos adelante investigaciones. En el caso mío, yo la hice por mi cuenta porque yo ya prácticamente estaba jubilada. Claro. Las chicas las hacen desde el sistema, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el ministerio, bueno, con cosas que tienen que hacer mientras están activas Claro, claro. en el aula. ¿Y qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué es lo que seguiste investigando? No, es decir, ahora en este momento Sí. ya no investigo más. Bueno, pero en ese En su momento, digo momento yo. tiene que ver con la ciencia social. Ajá. Evidentemente tiene que ver con mis dos carreras de base, maestra jardinera y profesora de historia, ¿no? Las dos Básicamente esas cosas. dos cuestiones. Y tengo que agradecerle al instituto, ¿no? Básicamente le agradezco al Instituto 62 Sí. porque lo que hace el instituto no solo es enseñarme historia para que yo me reciba de profesora, sino que también me siembra esa inquietud, ¿no? De ir a ver cómo se hace para enseñar historia Claro. y investigar, básicamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, lo que yo hice fue investigar eso. Me preocupaba cómo se le enseña historia a los niños. Porque si los niños no entienden, Ujú. estamos en esa cuestión, ¿no? O sea, Claro. no entienden la ciencia política, que es la historia que les están enseñando, que es la parte de una efeméride que le enseñan, ¿no? Es decir, esa cosa de enseñarle a un niño que no entiende el tiempo y que la noción de tiempo, más del tiempo histórico, la va a formar cuando tenga 17, 18, 19 años recién, Claro. ¿por qué a un niño de 3 o de 4 o de 5 se le enseñan estas cosas, ¿no? Claro, Así como claro. una obligación, porque se corta todo lo que se está haciendo en el aula, en ese momento, en la salita, llegó el 25 de mayo Claro, claro. y empezamos a hablar de cosas que son poco entendibles para ellos. Entonces, esa fue la preocupación y yo, digamos, basé mi tesis de maestría en esta cuestión, ¿no? Encuentros y desencuentros entre los niños y la historia argentina. ¿Y qué importancia tiene para vos que los niños
aprendan desde, como vos decís, desde tan temprana edad a saber de nuestra historia. Qué Lo que importante pasa que es importante que ellos sepan cosas que puedan entender. Claro, a esa edad, O sea, por hablemos supuesto. de las costumbres de la Claro. época. Hace mucho tiempo nos vestíamos de tal manera y ahora nos vestimos de esta otra manera. Claro. Diríamos, cuestiones que tienen que ver con una mirada desde las costumbres o desde la música o desde la cultura podrían estar entendiéndola. Claro. Lo que pasa es que no se enseña, o sea, no se enseña de esa forma. Entonces, tiene que ver con la didáctica, básicamente. Y bueno, y siempre me preocupó la didáctica y me especialicé en la didáctica. De ahí es que viene esto, ¿no? Viene el libro de didáctica de ciencias sociales. Sí. Bueno, no sé quién. Este viene. Ay, Fabián. Bueno, yo estoy mirando lo que ustedes están mostrando, ¿no? Y es la maestra que yo estuve observando en mi tesis. Yo ahora te quiero decir que la didáctica es algo por la que yo me dediqué, ¿no? A ver cómo hacer para enseñar historia a los niños pequeños. Exactamente. Esa es una de las patas de mi tesis en todo caso. Perfecto. Pero no es lo que tuve que ir a hacer a Barcelona ahora, ¿eh? Lo de Barcelona diferentes. es otra cosa. Lo de Barcelona ellos sí querían que vaya a presentar mi tesis, pero la parte de mi tesis que a ellos les interesa. Bueno, ¿y cómo fue armar tu tesis? No la didáctica. No, ¿cómo fue armar tu tesis? ¿Cómo fue el armado de esta tesis? ¿En qué te basaste? ¿Cómo fue la organización de todo esto? Elegí como metodología una observación de un aula, Ajá. La intimidad de un aula durante 5 semanas. Estuve con una maestra de un jardín de Rosario del Centro que tiene muchas secciones en el turno mañana. Sí. Y yo observé la irrupción de esa narrativa de esa maestra y del resto del personal en realidad, pero íntimamente de esa maestra en esa aula, que es un estudio de caso, lo que se conoce como estudio de caso, y de alguna manera es la base de toda mi recolección de datos para la tesis, ¿no? Y bueno, es decir, evidentemente hasta el acto, ¿no? Yo vi 4 semanas y el acto. Y evidentemente hay como un corte, diríamos, entre esas 4 semanas y el acto. En el acto se muestra algo, que es lo que se habla y lo que se escucha durante las 4 semanas, ¿no? ¿Y qué pasó en vos? Ahí hay una ruptura bastante grande. ¿Qué pasó uno la dentro intuye tuyo? porque estuve en el aula. Claro. Bueno, ¿qué pasó dentro tuyo en esas 4 semanas que estuviste? ¿Cómo te sentiste? No, muy ¿Qué bien. aprendiste de esos chicos? No, muy bien, de los chicos y de los maestros y de los padres, porque imagínate que un 25 de mayo fue el que elegí. Así que elegí estar íntimamente durante un proceso en un 25 de mayo. Claro. Así que no, me sentí muy bien, incluso yo trataba de ser no observada y de no verme, trataba de no verme, ¿no? Pero los chicos por ahí decían Silvia y me llamaban y bueno, yo colaboraba con la maestra como auxiliar y para que ellos no... Pero no, bien, es decir, un estudio de caso interesante y bueno... Y mis conclusiones son conclusiones interesantes, en realidad tienen que ver mucho con la didáctica, pero tienen que ver con un análisis del discurso. Precisamente es eso lo que tuve que ir a presentar, ¿no? Esta cuestión de analizar el discurso de la sociedad. Claro. Vos viajaste en varias oportunidades a México, en primer lugar, y hace muy poquito estás volviendo de España. Sí. Lo de México es diríamos, tiene que ver con la didáctica, vuelvo a decir, porque ahí me encontré en 3 oportunidades con maestras jardineras y lo que yo trabajé, tanto en la parte de conferencia como en la parte de talleres, tiene que ver con cómo hacer para enseñar la historia a los niños pequeños. Sí, ¿no? perfecto. Eso. Y en cambio en Barcelona no, es decir, EDISO, que es esta asociación, que bueno, los chicos después si querés lo mostrás, es una asociación que trabaja con el análisis del discurso y la sociedad, y ellos agrupan a universidades del mundo y a investigadores de distintas partes del mundo que trabajan sobre el análisis del discurso, ¿no? Y cómo desde el discurso uno puede entender a la sociedad, ¿no? A ver, acá lo mostramos, que está Enrico hoy también con nosotros. Esta es la asociación, se llama EDISO. Y bueno, y ellos organizaban cada 2 años organizan ellos un simposio de análisis del discurso. Y van cambiando de lugar. Hace 2 años se hizo en Coimbra, en Portugal, que mi directora de tesis tiene un panel a cargo y por eso ella me invita para que yo vaya, ¿no? En realidad. Y yo le dije que no iba. Y ahora me vuelve a decir, Silvia, tenés que venir a Barcelona. Bueno, yo fui, sí, y la pasé muy bien, porque la verdad que
que encontrarte con gente que está trabajando sobre las mismas cosas que trabajas vos, y eran miles de personas, así que no es que, porque te encontrás con gente que trabaja con cómo habla la gente por la calle, con qué escriben los carteles, cuando alguien nomina o pone nombres a las cosas en los carteles, y ya ahí nomás está tomando partido por algo o por alguien. Y bueno, el análisis del discurso es algo muy interesante, la verdad. La verdad que es muy interesante. Silvia, ¿qué significó para vos este viaje? ¿Te abre la mente? ¿Un docente nunca termina de aprender? ¿Siempre es como que hay algo más por saber? Siempre, sí. Sí, es decir, no puedes dejar de leer, no podés dejar de preocuparte, de ocuparte y de preocuparte. También, ¿no? Yo creo que sí, que no podés. A mí me tocan timbre a veces, qué sé yo, un alumno que tiene que rendir, para que lo prepare, para que lo ayude con algo, para que lo ayude. Y yo siempre un profesor o un maestro está dispuesto a enseñar. Nunca dejas de ser maestro. Una gran vocación. Fue la docencia. Es la docencia para vos. Yo no dejo de leer nunca, no puedo dejar de leer, no puedo dejar de buscar. Es decir, y por ejemplo con esto, imagínate cuando llega un acto escolar. Yo me siento como tocada cuando llega un acto escolar, porque digo, Dios mío, todavía seguimos poniendo qué sé yo, pintando la cara de negro y haciendo bailar el candombe feliz a un negro cuando sabemos que... A ver, ¿cuál es la base de lo que estoy diciendo? No estoy diciendo no hay que festejar, no hay que enseñar. Estoy diciendo que hay que cambiar la forma y el contenido. ¿Y vos pensás que eso va a suceder en algún momento? ¿Puede pasar? Te traje un ejemplo. Te traje el ejemplo con Rodolfo Terraño. Es decir, yo te traje 2 libros de Terraño que están publicados, uno hace 3 años y el otro... Y este dice, Diario íntimo de San Martín, dice, una misión secreta, nuevo, porque de esto no se conoce nada de la historia de San Martín aquí. Y este dice, Rodolfo Terraño también, porque lo tomé como un ejemplo a Terraño, Josefa, biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín, que le ayudaba en un montón de cuestiones de misiones de él. A ver, todo esto que se está descubriendo ahora y que se está investigando ahora sobre San Martín, ¿alguna vez se lo vamos a enseñar a los chicos? Mi pregunta es, porque seguimos enseñando el San Martín que Mitre alguna vez escribió sobre él, que está bien escrito, está muy bien escrito por Mitre y en aquella época donde la historia no estaba escrita, ¿no? Se la debemos a él. Pero hoy, ¿no le tendríamos que agregar más cosas? ¿No tendríamos que darle voz a otras personas, a otras gentes que no estaba? ¿O para qué siguen investigando los jóvenes y los historiadores de hoy que siguen investigando el pasado y no aparece todo eso? ¿Por qué crees que no se hace este cambio o esta renovación o este agregado de material que ahora está? Yo quiero poner un granito de arena y ahí lo pongo y espero que se hagan muchos granitos de arena. Yo creo que cuando pasa el tiempo tal vez digamos, esto es lo que Silvia sí, pero es que no podemos. Lo que Silvia hacía. Decir, ¿alguna vez te nombraron, qué sé yo, a la hermana de Güemes, a Damasa Güemes, que iba adelante con el caballo en las tropas, en la guerra? Y ¿te la nombraron alguna vez? No, y hay gente totalmente silenciada en la historia. Claro. Como Juan Arzurdú y qué sé yo, Monteagudo y qué sé yo, puedo hacer una lista de gente. La historia tiene que salir silenciada, a la luz, ¿no? Gente que no aparece. Claro. Entonces, y además, ¿cuál es el resultado cuando no conocemos la verdadera historia, no? ¿Cuál es el resultado? No sé si hay una verdad, cada uno, es decir, la historia es de los que ganan, está la canción, viste que la historia la escriben los que ganan, pero quiere decir que hay otra historia. Claro. Pero bueno, a un niño, a un joven que se está formando, vos tenés que darle todo. Vos tenés que darle amplio a lo que le estás dando. No podés darle una línea nomás histórica. ¿Qué es eso de una línea? Estamos hablando de mucho, tenés que ampliar la cabeza de un niño para que él pueda como joven elegir lo que quiere. Va a luchar por esto, porque esto llegue a las escuelas, a la docencia, a la historia de nuestra Argentina. Y qué sé yo, es decir, poco puedo hacer. Es decir, nunca se puede hacer poco. Trato de hacer. Pero ya el hecho de estar trabajando, de seguir, de viajar, de nunca dejar de aprender, ya eso es mucho. Sí, lo sigo haciendo. Yo no bajo nunca los brazos. Y no hay que bajarlos. No. Es muy interesante, Silvia, todo esto acá. Me encanta que sigas con todo esto, que tengas muchas ganas de seguir aprendiendo sobre arriba, todo. Si vos decís, si yo gano algo, solamente gano esto que me estás dando, es decir, que me da un enorme orgullo que me lo digas. Es todo, no hablamos de economía acá. No, seguro. De economía te puedo asegurar. Pero es lo que te gusta, lo que sentís realmente, y eso es mucho más que la economía y es mucho más que todo eso. Sí, es verdad. Nosotros te agradecemos mucho por contarnos esto, esperemos que sirva para algo, para abrir mentes, sobre todo a los niños,
a los niños que están en este presente y que pueden ser un mejor futuro para No, y a nuestro los país. docentes, yo creo en los docentes. Yo creo que los docentes, si es que no hacen más, es porque no pueden. Claro, tal vez. Porque no pueden. Tal vez sea eso, Sí, Silvia. Sí, sí, seguro. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros y bueno, y a seguir trabajando. Gracias. No, gracias a vos. Nosotros continuamos con el programa de esta manera.